Bien chicos, ¿cómo están? Estamos iniciando el cuarto bimestre con un tema muy interesante que es la historia universal, ¿no? Sucedió pues en el año 1939. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En esta sesión vamos a hablar sobre los antecedentes y las causas que originaron esta guerra, ¿no? Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción porque hay que recordar que si se llama Segunda Guerra Mundial es porque hubo una primera. Esta se dio entre 1914 y 1919. En esta Primera Guerra Mundial, Alemania también lucha contra todos y sale perdiendo. Entonces los países aliados, miren, aquí vamos a ver los vecinos. Está Polonia, Checoslovaquia, Austria, Francia, Bélgica, Reino Unido, ¿no? Los países que van a intervenir en la Segunda Guerra Mundial directamente al inicio. Rusia también está acá y Japón está más al fondo. Eh, Esto, miren bien, por favor, chicos, para que vean ustedes, pues, Alemania cómo se apodera casi toda Europa, ¿no? Entonces, como les decía, eh, cuando se rinde Alemania en la Primera Guerra Mundial, los países aliados le hacen firmar su rendición en Versalles. Versalles es la ciudad donde se encuentra el castillo de los reyes franceses, ¿no? Y allí pues son llevados los militares alemanes para firmar su rendición, ¿no? Este tratado de Versalles va a ser una de las causas principales para la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, los aliados pensaban que con este tratado le obligaban a Alemania a ya no ser más una potencia mundial, porque lo limitaban todo, ¿no? Les hacían pagar impuestos altos, una alta tasa de interés de los préstamos, etcétera. Dijeron, ya Alemania no se va a recuperar. Y más bien para los alemanes significó lo peor, ¿no? Entonces, eso obligó a que los alemanes se organizaran nuevamente bajo el liderazgo de Hitler, ¿no? Y al sentirse pues humillados por ese tratado de Versalles, remontaron su situación en los años 30, ¿no? Y bueno, volvieron a ser una potencia mundial, ¿no? Cosa rara, ¿no? O sea, los aliados, al tratar de frenar esto, consiguieron más bien que Alemania despertara y se vuelva la primera potencia nuevamente. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. Primero que Alemania e Italia tenían afanes expansionistas. Recuerden que Alemania e Italia van a ser socios, ¿ya? Socios. Eh, Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania busca pues recuperar y conquistar nuevas colonias, ¿sí? Y así se hace de varios territorios, igual Italia, ¿no? Italia, por ejemplo, pretendía en África, Albania, Etiopía, Túnez, el Canal de Suez, ¿no? Y Hitler quería pues los territorios vecinos a su territorio, ¿no? Como Polonia, Checoslovaquia, Austria. Otro, el régimen nazi bajo el mandato de Hitler, ¿no? Y el fascismo en Italia llevan a un nacionalismo exacerbado, es decir, le hacen creer a sus compatriotas, tanto italianos como alemanes, que son lo mejor, la mejor raza del mundo, la más inteligente, etcétera, etcétera, y que nadie lo va a poder derrotar, ¿no? O sea, y ama a tu país y muere por él, anda a la guerra por eso, ¿no? Entonces, eso que tu país está siendo atacado, ¿no? Entonces, esto es un exacerbado nacionalismo ya, exagerado diría yo, ¿no? Las naciones, la Sociedad de Naciones, que va a ser un pre antes de la ONU, Organización de Naciones Unidas, primero se formó Sociedad de Naciones con la finalidad justamente de brindar seguridad, ¿no? Y de que no se vuelva a dar una segunda guerra mundial porque ya habían tenido pues la primera, ¿no? Sin embargo fracasó porque digamos los países que la componían seguían haciendo lo que querían, ¿ya? Y esto fomentaba el desequilibrio armamentístico. Y otro, la rivalidad pues política e ideológica entre los dos bloques mundiales, ¿no? Eh, los estados totalitarios de nazistas, de nazis y el fascismo y las democracias capitalistas como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y tienes al comunismo soviético, ¿no es cierto? ¿Está claro? Entonces tienes hasta tres ideologías rivales,
¿sí? El totalitarismo con Hitler y Mussolini, las democracias capitalistas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y el comunismo soviético en Rusia, ¿no? Entonces ahí tienes tres bloques que no se querían, pues, no se pasaban, ¿ya? Esas son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pues esto busca ya en algún momento arder. Eh, Antecedentes. Es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del 39, ¿qué sucede qué está sucediendo en Europa? Bueno, en el 33 ya Hitler es nombrado canciller, ya llega al poder, ¿ven? Después de la Primera Guerra Mundial se dedica a la digamos, al proselitismo político, ¿no? Se dedica a escalar en política, llega a formar su partido, el Tercer Reich, Partido Nacionalista Socialista Alemán, ¿sí? Partido de Obreros, todavía así lo llama, y con ellos pues logra llegar al poder, ¿no? En el 33. Luego Alemania y Japón, en un claro enfrentamiento contra la Sociedad de Naciones, lo abandonan. Ya no les interesa ni un pepino a ellos, ¿no? Y la sanción contra Alemania en el Tratado de Versalles es lo que Hitler va a ignorar también, ¿sí? Eh, el acuerdo naval entre Inglaterra, Alemania, ya que se había dado anteriormente, donde mm, la flota alemana quedaba reducida a un 35%. Esto Hitler no lo iba pues a aceptar, ¿no? Pero así estaba el pacto, ¿no? Así estaba el pacto. Luego, Alemania y Japón firman un tratado contra el comunismo liderado por Rusia, que recién acababa de ganar el comunismo en Rusia. Y otro hecho que va a suceder es el Pacto de Múnich, ¿no? Entre Alemania, Italia, Inglaterra y Francia, en que Alemania se podía anexionar, digamos, para sí el territorio de los Sudetes, que pertenecía a Checoslovaquia. Recuerden acá, ahí está Checoslovaquia, hay una partecita que va a pertenecer a los Sudetes y Alemania se apodera, ¿no? Ah, seguimos entonces. Ante estos pactos que empiezan a hacerse, ¿no? Entre Alemania y otros países, porque no estaban en guerra todavía, ¿no? Eh, Se van a dar unos pactos muy importantes, llamado el Pacto de Acero y Amistad y Alianza de carácter defensivo en caso de guerra, firmado entre Italia y Alemania, y más tarde se va a unir Japón. Entonces se hace el pacto tripartito, ¿sí? El pacto del eje se le va a llamar, ¿ya? Luego hay otro pacto, acá hay un pacto importantísimo acá, el pacto soviético-alemán, que de no agresión entre ellos dos y que se iban a apoderar de Polonia. Ya recuerden que Polonia está aquí y entre Alemania y Rusia se ponen de acuerdo para que ambos se agarren la mitad del país. Alemania iba a invadir Polonia, se agarraba la mitad de Polonia y se le daba la otra mitad a los rusos. Y por eso que los rusos contentos con esto hacen ese pacto, ¿no? Eran enemigos políticos, ideológicos, pero hacen ese pacto, ¿no? Pero acá va el más importante, ¿ya? El pacto entre Inglaterra y Polonia, ¿sí? En el cual, si Polonia era atacado por los alemanes, Inglaterra debía salir en su ayuda, ¿ok? Ese era el pacto. Fíjate, acá está Polonia, hace un pacto con Inglaterra o el Reino Unido, ¿no? Y Hitler, sabiendo esto, como dicen, ya está todo listo para iniciar la invasión europea. Antes de ello, se van a dar algunos actos bélicos en toda Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, que van a servir para que las armas alemanas que se están inventando en ese momento, ¿no? Se prueben, sobre todo en la Guerra Civil Española, ¿no? Hitler apoya a Franco, ¿sí? Y este que va a apoyar a los nacionalistas españoles, ¿ya?
contra los republicanos. Bueno, allí se prueban armas y se cometen, los alemanes ahí practican, como se dice, sus acciones de guerra, ¿no? Japón invade China en 1937, otro hecho antes de la guerra, sobre todo la parte de Manchuria. ¿Ya? Austria, Anschluss. El ejército alemán ocupa Austria y logra su anexión de este país al territorio, ¿no? A su territorio. Acá se apodera, pues acá vamos, voy a agrandar aquí se apodera de Austria y de los Sudetes, ¿no? O sea, Alemania se hace mucho más grande, ¿ya? En la noche de los cristales rotos también ocurren en el 38, un año antes de la guerra, atentados contra los judíos en Alemania y Austria, y así como el asesinato de miles de ellos, ¿no? Y su encierro. Ya había entonces una adversión a los judíos que Hitler se había encargado de fomentar, ¿no? Luego Italia invade Albania, en África, ¿sí? Todo esto está sucediendo en Europa y los aliados no son capaces de hacer nada, no reaccionan, ¿no? La guerra entre los rusos y japoneses por Manchuria, ¿no? En que los rusos pues derrotan a Japón, ya eran enemigos acá entonces. Bien, entonces chicos, esos son los actos bélicos que se va encontrando en, antes de la Segunda Guerra Mundial, que va a servir como pretexto para ir viendo las tácticas y estratégicas que Hitler muy bien las va estudiando todas y él va creando unas nuevas, ¿ok? Finalmente falta el pretexto, pues, el pretexto, ¿no? ¿Cómo iniciar la Segunda Guerra Mundial? Entonces a Hitler se le ocurre que decir que los polacos quieren invadir Alemania, ¿sí? Y para ello crea pues en la frontera entre Polonia y Alemania, crea pues una escaramuza en el cual supuestamente, ¿no? Un grupo de polacos, soldados, invaden Alemania, llegan a una radioemisora, ¿no? Lo vuelan la antena y matan ahí a algunos alemanes, y los alemanes se defienden y matan también polacos, ¿no? Entonces, ese pretexto, que más tarde se supo que fue armado por la agencia secreta de Alemania, por la SS, ¿no? Generó para que Hitler declare la guerra, invada Polonia, disculpe, ¿no? Invade Polonia, ¿sí? Una vez que invadió Polonia, recuerden acá, ¿ya? Los polacos que piden a Inglaterra que se cumple el acuerdo, pues, ¿no? Inglaterra debía salir en su ayuda. Y es así que Alemania le declaran la guerra a Alemania, ¿no? ¿Quiénes? Los ingleses y los franceses, ¿sí? Muy bien, ya estaba dado el pretexto, entonces se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a a Polonia, ¿no? A Polonia. Muy bien, ahí está la foto del periódico, ¿no? Ya traducido al castellano, lógicamente. ¿Ya? Muy bien. Este es el diario, un diario, a ver. Español, este es un diario español, disculpen. Está en castellano porque es un diario español. ¿Ya? Aquí vamos a ver entonces los líderes del eje. El eje están los tres países, ¿no? Tripartito, uno, Alemania, Italia, Japón. Alemania con Adolfo Hitler, Italia con Benito Mussolini y Japón con el emperador Hirohito, ¿no? Y por parte de los aliados está en Inglaterra el primer ministro Neville Chamberlain, pero va a morir y quien lo va a suplantar al año siguiente es Winston Churchill en el 40. En Francia tienes a Lebrun, pero sin embargo va a ser derrocado y Charles de Gaulle va a ser el que va a dirigir la resistencia, ¿no? Alemán, contra los alemanes. La Unión Soviética con José Stalin hasta el último, ¿ya? Y en Estados Unidos también hay varios, ¿no? Empieza Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Y lo termina en el fin de la guerra Harry Truman, ¿no? Pasando por Marshall, Eisenhower, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ese es todo por hoy. Solamente es el inicio, ¿ya? Y las causas de la Segunda Guerra Mundial. Como ven ustedes, pues la principal causa es cómo los aliados lo ahorcan, se puede decir, a los alemanes, ¿no? Supuestamente para que no vuelvan a ser potencia mundial. Sin embargo, los alemanes
bajo la tutela de Hitler, ¿no? Un gran líder, hay que reconocer, ¿no? Convence a los alemanes de que hay que destruir esos países que, que humillaron a Alemania, ¿no? Muy bien. Eso es todo, jóvenes. Respondan las evaluaciones, por favor. Será hasta la próxima oportunidad.